Los aciagos protagonistas de este fenómeno fueron literalmente reducidos a ceniza, un pequeño cúmulo de grisácea y fina ceniza que, de no ser por las extremidades inferiores y los segmentos de ropa que suelen quedar intactos, nadie habría estado dispuesto a aceptar que se tratara de restos humanos. Cuando el fuego no lo devora por completo, el cráneo se encoge hasta el tamaño de la cabeza de una muñeca, cuyos rasgos mortuorios y mirada hueca permanecen congelados en el horror. A su alrededor, sobre las paredes y en el techo de la habitación, suele quedar una siniestra capa de hollín grasiento y maloliente, oscuro y nauseabundo como el misterio que envuelve a este fenómeno. Debajo de los restos, detalle muy grotesco, se ha detectado un líquido espeso y amarillento que despide un olor insoportable. No solo son los residuos de la muerte, son los residuos de una muerte espantosa e insólita. La evidencia apunta hacia lo inverosímil. Un cuerpo humano, vivo escasas horas antes, ha estallado en llamas de manera súbita. Pequeños fragmentos de hueso y tejido, esparcidos a su alrededor, parecen confirmarlo. La víctima, envuelta en llamas, generadas desde el interior de su propio cuerpo y sobrecogida por el espanto, no atina a realizar una llamada de auxilio o una acción de salvamento. Se consume en silencio y en absoluta soledad. Un hecho inexplicable acrecienta el misterio. No obstante que la víctima arde hasta consumirse por las altas temperaturas de la ignición, los objetos a su alrededor, muebles, cuadros, libros e incluso cajetillas de cerillos, permanecen intactos, como silentes testigos de un suceso incomprensible. La combustión humana espontánea es un fenómeno paranormal que ha sido documentado desde 1673. En ese año, un ciudadano parisino de nombre desconocido quedó reducido a ceniza y a unos cuantos huesos, sin que su lecho de paja sufriera daño alguno. El suceso causó estupor y se atribuyó a causas sobrenaturales. Desde entonces, la historia ha documentado numerosos casos de combustión espontánea, a cual más siniestro y tenebroso. A continuación, presentamos algunos de los más escalofriantes. Número 1. El caso de la condesa di Bandi. Nuestra primera historia ocurrió al pie de los montes Apeninos, a pocos kilómetros del mar Adriático, en la bella aunque fantasmal provincia de Forlì Cesena, en la región del norte de Italia. El año 1731. Aunque se desconoce la fecha exacta de este suceso funesto, se sabe que una cálida mañana de verano, la doncella de la condesa Cornelia di Bandi subió a su habitación para despertar a su señora de 62 años de edad. La noche anterior, después de la cena, la condesa se había sentido indispuesta. Se quejó de cierta pesadez y embotamiento, pero, sin mayor preocupación, fue conducida a su habitación para descansar. Como no se levantara a su hora habitual, la joven mucama abrió con desenfado la puerta, miró con asombro los muros cubiertos por un hollín grasiento y el mobiliario embadurnado por un líquido espeso y amarillento. La habitación entera exhalaba un aire pestilente. Acto seguido, miró la cama vacía y, a escasos metros, un cúmulo de ceniza grisácea que no supo identificar. Por eso se acercó con paso titubeante, miró de cerca los restos, dejó caer la mandíbula y lanzó un grito de terror antes de quedar inconsciente. Cuando acudió en su ayuda, el resto de la servidumbre se percató con horror de que la condesa di Bandi se había consumido en el fuego,
un fuego inexplicable que solo había dejado intactas las piernas y parte de la cabeza. Este caso es notable porque fue citado por el destacado escritor británico Charles Dickens en el prefacio de su novela titulada Casa desolada, que trata de una interminable disputa legal de consecuencias profundas para los personajes. Número 2. El caso de la señora Peacock. Ocurrió hacia el año de 1809, en una Inglaterra eminentemente agraria y rural, en el inicio del periodo denominado Regencia, cuando el rey Jorge III fue apartado del trono por considerarse inepto para gobernar. Descendiente de una familia acaudalada y venida a menos, la señora Peacock habitaba una pequeña, aunque decorosa habitación, en el tercer piso de una vetusta casona de estilo georgiano, ubicada en un barrio londinense. Durante una apacible noche primaveral, el vecino que ocupaba el cuarto ubicado debajo de la habitación de la señora Peacock, hombre cuya identidad, por razones históricas, guardaremos en secreto, vio interrumpido su descanso de una forma grotesca. Hacia las 2 de la madrugada, este hombre comenzó a sentir un calor insoportable. Instantes después, percibió que caía sobre su regazo un fino y tórrido polvo que le hizo saltar de su lecho. Embargado, primero por la confusión y enseguida por el terror, encendió una lámpara y por fin pudo mirar que una ceniza grisácea, mezclada con un líquido espeso, amarillento y fétido, caía desde el techo sobre su cama. Entonces orientó la luz hacia lo alto de la habitación para observar incrédulo que todo aquel material nauseabundo provenía de un oscuro boquete en el techo. Era la señora Peacock, que caía incinerada después de una combustión fulminante. Años más tarde, el novelista de la era victoriana, Charles Dickens, intervino nuevamente, pues se inspiró en este caso singular para trazar el destino de uno de los personajes de la ya citada novela, Casa desolada. Número 3. El caso de Mary Reeser. Aunque los casos de combustión humana espontánea continuaron estremeciendo a las sociedades a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el interés por el tema disminuyó hasta casi extinguirse. Pero el 2 de julio de 1951, en San Petersburgo, Florida, una ciudad situada entre la bahía de Tampa y el Golfo de México, el horror volvió a cundir. Esta vez con el misterio de la mujer ceniza, como se conoció a la desventurada Mary Reeser. Cuando la casera Pansy Carpenter subió al apartamento de Mary Reeser para entregarle un telegrama, notó que el picaporte de su puerta estaba caliente y percibió en el entorno el hedor de la carne sometida a cremación. A gritos pidió ayuda al personal de mantenimiento y penetró con temor en el ambiente mórbido de la vivienda. Ante sus ojos, ante sus incrédulos e impávidos ojos, un cuadro horripilante exhibía con descaro el horror de una cruel defunción. En un rincón de la estancia yacían los restos humeantes de Mary Reeser. Los 75 kilogramos de esta mujer de 67 años habían mutado a un puñado de ceniza, líquidos mortuorios y una capa de hollín grasiento que teñía los muros de oscuridad. Su cráneo parecía el de una aviesa muñeca con las cuencas vacías y solo su pie izquierdo tenía forma humana. Estaba ahí también su hígado intacto y algunas vértebras y tejidos que por alguna razón siniestra escaparon al fuego. Los testigos afirman que la habitación estaba casi intacta. La parte afectada se limitaba al sitial donde descansaba Mary Reeser y un reloj de pared, averiado por el fuego, quedó congelado a la hora del horror, las 4:20 de la madrugada.
Número 4. El caso del Dr. John Irving Bentley. La mañana del 5 de diciembre de 1966, en el condado de Codesport, Pensilvania, el empleado de la compañía eléctrica, Don Gosnell, salió huyendo, presa del terror, de una antigua casona de estilo victoriano, la residencia del Dr. John Irving Bentley. Recuerdan sus colegas del servicio eléctrico que, cuando irrumpió estrepitosamente en las oficinas implorando por auxilio, Gosnell parecía tan blanco como el papel. El desdichado sujeto solo atinaba a decir con voz estentórea: «Han quemado al Dr. Bentley, han quemado al Dr. Bentley». El galeno había sido visto por última vez la noche anterior, cuando unos amigos le visitaran para atender sus necesidades, ya que el Dr. Bentley solo podía moverse con apoyo de un andador. Era un generoso hombre de 92 años. Don Gosnell estaba autorizado para bajar al sótano de la casona cenicienta y revisar el medidor eléctrico. Fue justamente ahí donde percibió un olor nauseabundo y un denso humo de color azulado. Aunque no advirtió sobre el techo el boquete producido por la ignición, miró en el piso un compacto cúmulo de ceniza grisácea y los ya conocidos líquidos mortuorios. Intrigado, echó a correr escaleras arriba. Cuando penetró en la viciada atmósfera de la habitación, Gosnell descubrió una escena espantosa: los muros teñidos por el hollín grasiento, el olor a muerte, el líquido viscoso y amarillento y, detalle aterrador, la mitad inferior de la pierna derecha del Dr. Bentley y su pie con el calzado intacto. Fue entonces que echó a correr despavorido. Codesport, de suyo triste y desolado por la pobreza de sus habitantes, nunca volvió a ser el mismo lugar tranquilo. Esta tragedia, que devoró a uno de sus miembros más notables, dejó su impronta de terror indeleble. Epílogo. Durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, los casos de combustión humana espontánea se han sucedido con perturbadora frecuencia. Dentro de ese lapso, se han documentado más de 50 casos, muchos de ellos estudiados por científicos modernos y, dato revelador, por médicos forenses. La ciencia, por una parte, ha intentado explicar este fenómeno con base en el efecto vela, que describe la combustión del cuerpo humano por un fuego de baja temperatura, donde las ropas de la víctima cumplen la función de una mecha que se enciende por efecto de una fuente de calor externa. De esta forma, la fuente externa inicia las llamas en las ropas, la piel se quema y derrite la grasa subcutánea, proveyendo el combustible necesario para mantener el fuego durante un periodo prolongado. El tejido adiposo de las personas arde como la cera de una vela hasta consumirse. La medicina forense, por otra parte, ha encontrado indicios de que algunos casos de combustión humana espontánea esconden en realidad homicidios dolosos, perpetrados por personas aviesas, animadas por la codicia o la venganza. En cualquier caso, se trata de un fenómeno horripilante que puebla nuestras más extravagantes pesadillas. Si este documental ha sido de tu agrado, no olvides premiar nuestro esfuerzo haciendo clic en el icono del pulgar hacia arriba. Gracias.